Sí. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la jornada. ¿Ya? Sale la foto. Muy bien. Bueno, como decía, vamos a continuar. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ok, ahora sí. Bueno, bien. Bueno, pues continuamos. Lo que tenemos previsto ahora es un pequeño debate. Bueno, hay una parte de presentación con este grupo de amigos, ante todo, amigos y amigas, de personas, bueno, pues que están íntimamente ligadas, implicadas desde hace ya bastante tiempo en todo el proceso de apertura de datos. La idea de esta mesa redonda es que podamos conocer de viva voz cuál es su experiencia, ha sido el histórico de cada una de las iniciativas que nos van a comentar, de sus ideas, y que después podamos entablar un pequeño debate en torno a la forma en la que se están llevando a cabo, desde diferentes aspectos, la previsión de futuro de este tipo de actividades y de cualquier otra cuestión que vaya surgiendo. Yo iré lanzando algún tipo de pregunta, pero lo que esperamos también es que el público, vosotros, podáis participar plenamente en este debate. Entonces, en cualquier momento me dais un toque, me avisáis, levantáis la mano y rápidamente pues os haremos llegar un micrófono para que podáis hacer cualquier tipo de pregunta, o bien al grupo o bien a cualquiera de los intervinientes. Hemos elegido o hemos configurado una mesa en la que tenemos promotores de los procesos de apertura de datos desde diferentes administraciones, desde el Gobierno central, administraciones autonómicas, gobiernos locales. Tenemos representación de los reutilizadores, tenemos representación también de un aspecto muy importante, clave en todo esto, que es el que tiene que ver con la normativa legal que rodea todos los procesos de apertura de datos. Os presento a las personas que están conmigo. En primer lugar, quiero presentaros a Cristina Puente. Ella es la jefa de Gabinete de Prospectiva Tecnológica de la Junta de Andalucía. Nos va a hacer una presentación de prácticamente la última de las iniciativas que han surgido en nuestro país, que es la iniciativa de apertura de datos de la Junta de Andalucía. Ella nos hará esa presentación en breves instantes. Con nosotros está también, a mi derecha, al fondo, Jorge Campanillas, que es abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, un gran experto en estos temas de propiedad intelectual, temas de licencias, etcétera. Bueno, nos hablará de este conjunto de aspectos legales. Está también Emilio García, que es funcionario del Cuerpo Superior de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. ¿Lo he dicho bien? Correctamente. Que ha estado involucrado en muchos procesos de la iniciativa de datos.gov.es, que es la Iniciativa Nacional de Apertura de Datos, en la confección del Real Decreto, etcétera. Con nosotros está también José Luis Marín, un pionero, un emprendedor, con una de las iniciativas más populares, muy interesante en cualquier caso, de reutilización de la información del sector público, que en este caso es Euralert. Él nos contará un poco cuál es la actividad que realiza Euralert. Con nosotros, a mi izquierda, al fondo, pues está María Jesús Fernández, que es la responsable de la web municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, pionera en muchos aspectos y sobre todo pues en todo lo que ha sido la inmersión de los estándares de la web en todos los procesos de la presencia en Internet del Ayuntamiento de Zaragoza.
Y, por supuesto, está también con nosotros Alberto Ortiz de Zárate, que es director general de Atención Ciudadana del Gobierno del País Vasco. También un pionero en el proceso, en las iniciativas de apertura de datos, no solo con el portal de Open Data de Euskadi, sino también pues, con otras iniciativas tendentes hacia el Open Government, como es Irekia. De todo esto nos irán hablando en los próximos minutos los ponentes, como he dicho, pues a continuación iniciaremos un poco de debate y doy paso ya directamente a Cristina Puente, que nos va a hablar de la iniciativa de Open Data en Andalucía, en la Junta de Andalucía. Adelante, Cristina. Estupendo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Lo primero, agradecerles que estén aquí compartiendo este rato y que podamos, pues yo tengo la satisfacción de haber sido invitada a esta mesa y mi propósito es enseñaros el proyecto que hemos arrancado el año pasado, que es la puesta en marcha del proyecto de datos abiertos en la Junta de Andalucía. Entonces, este proyecto lo iniciamos en julio del año pasado. Realmente hemos avanzado bastante, pero todavía nos queda mucho por hacer. Pero queríamos aprovechar el desarrollo de otros proyectos en paralelo que estábamos haciendo para darle un empuje y sacar un portal de datos abiertos en diciembre pasado. Vamos a ver, sí, eso es. Entonces, como digo, en diciembre sacamos el portal de datos abiertos y este portal realmente no es un portal en sí, sino que es una sección del portal de la Junta de Andalucía, de la web corporativa de la Junta de Andalucía. Esto lo hemos hecho así porque va todo imbricado en distintos proyectos que estamos realizando. Uno de ellos, que para nosotros es uno de los más importantes, es el nuevo modelo de presencia web de la Junta de Andalucía. De manera que toda la información que se va a publicar a través de los canales de Internet, pues tengan un sistema de publicación a través de un protocolo que hemos creado que permite la interoperabilidad de contenidos, que permite luego presentar la información en distintos formatos, a través de una web o a través de información para alimentar un buscador o información que se va a ofrecer en formato de datos abiertos. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poco, vamos a entrar en la web para que veáis un poco el proyecto y explique los pasos que hemos dado y los que vamos a dar. Vamos a ver. Si a ti no. Se me ha perdido el ratón. Aquí. Ahí está. Sí, gracias. Bueno, como decía, primero, este es el portal de la Junta de Andalucía, la nueva versión, con un nuevo cambio en el modo de navegación. Hay una nueva arquitectura de información. La navegación pues se ha evolucionado. Se han añadido elementos de la web 2.0, como son encuestas y petición de sugerencias. También se han creado canales en redes sociales para difundir la misma información que se muestra en el portal, pues se pueda también consultar a través de Facebook y Twitter. Y como punto adicional, aunque es un proyecto aparte, pero lo hemos querido empujar en esta línea, ¿no? Aprovechar que ya sale el portal para tener también aquí nuestro cachito de datos abiertos, pues tenemos el portal de datos abiertos, o la sección, que sería más exacto, la tenemos aquí. Ahí, le he dado.
sí, que decía que tenemos aquí este enlace, o bien en el pie de... A ver, que este ratón no lo manejo muy bien. Vamos a ver. Aquí, en el pie de la página, tenemos el portal de la Junta en otros formatos, como decía, Twitter, Facebook, a través de RSS o en datos abiertos. Vamos, si clicamos aquí, es lo mismo que si... A fin de cuentas entra en este enlace, datos abiertos. ¿Qué es lo que hemos sacado ahora en diciembre? Bueno, hemos sacado algo todavía muy embrionario. El proyecto ahora mismo, lo que presentamos aquí es un catálogo de datos, exactamente, no recuerdo si eran unos 70 conjuntos de datos, algo bastante pequeño, en formatos varios, formatos abiertos, en la mayoría de los casos, pero hay algún, no voy a negar que hay algún XLS, en fin, hay también algún formato propietario, pero es que esa no era nuestra prioridad ahora mismo. Nuestra prioridad era hacernos ya un hueco en Internet, tener nuestro portal y poder empezar a hacer difusión y labores de participación con los ciudadanos para poder también averiguar qué conjuntos de datos pueden ser más interesantes para que vayamos publicando. Y también queríamos pues reflejar un poco una característica de transparencia en el proyecto, es decir, poder explicar qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué es lo que está haciendo la Administración en esta materia, en datos abiertos, y cuáles son los próximos pasos que vamos a llevar a cabo. Entonces, como podéis ver, pues tenemos, aparte del catálogo de datos, que es lo básico, pues una serie de ayudas para ir explicando. Aquí iremos además iremos mejorando esta ayuda, añadiendo ejemplos de aplicaciones de reutilización, visualizadores de datos y formación para que reutilizadores y sobre todo personal de informática, ¿no? Programadores, pues sepan qué provecho le pueden dar a los datos abiertos, ¿no? A los datos que vayamos publicando. Y respecto a la parte de participación, pues tenemos un sistema de encuestas para ir recogiendo información. Tenemos pensado un proceso de participación donde vamos a ir escuchando a la ciudadanía, también para que puedan sugerir cualquier aplicación o cualquier tipo de consulta o sugerencia que nos quieran hacer en relación a datos abiertos, ¿no? Y finalmente, pues les damos la información del proyecto con indicadores de qué es lo que tenemos ahora publicado, qué es lo que vamos a hacer, y lo más interesante, ¿no?, en este apartado, pues sería pues ver los próximos pasos que vamos a hacer, ¿no? Estamos haciendo una labor de difusión, que es, por ejemplo, en esta sesión en la que estamos ahora mismo, la consulta pública que tenemos ya en la calle, en Internet. Estamos trabajando con el consorcio, WD3, ellos nos están ayudando en el proyecto para definir todo el catálogo de datos, toda la información semántica, para ir enriqueciendo los datos que vamos a ir consiguiendo y vamos a ir, además, vamos a implantar un punto SparkQL y vamos a ver si eso lo tendré por aquí. Y vamos a trabajar dentro de nuestro protocolo de interoperabilidad para que toda la información que vayamos recibiendo pues sea una información rica desde el punto de vista semántico.
Luego, a lo largo de todo el año, pues continuaremos con una mejora continua del proyecto e incorporando todas las iniciativas que nos vayan pidiendo los reutilizadores, ¿vale? Con la mejora de indicadores y iremos evaluando el trabajo que estamos realizando. Entonces, bueno, vuelvo a la presentación. Esto es un poco un resumen de lo que es el proyecto y lo que ahora mismo tenemos en Internet, que es ya el portal de datos abiertos, como un embrión del futuro portal, donde va a tener ya, pues ya digo, mucha información, Link en Data, SparkQL, en fin, todo lo que nuestros amigos de W3C pues nos van guiando y nos van ayudando a ir mejorando, ¿no? Entonces, ahora os quería simplemente, brevemente, comentar, pues... Ahí me he equivocado de presentación. Esta es la mía. Sí. A ver. Con todo esto, ya digo, tendremos una versión mucho más completa para junio ya del presente año. Y quería comentaros 5 lecciones aprendidas desde que hemos empezado el proyecto, ¿vale? Así, un poco uniéndome al debate que vamos a tener a continuación, ¿vale? Entonces, de esas 5 lecciones, la primera, bueno, pues nos queda claro que como administración, y porque tenemos que dar una característica de transparencia y para que también podamos ofrecer reutilización de la información y, por lo tanto, producir oportunidades de negocio y lo que significa riqueza y empleo, pues es importante dar toda la información que sea posible, ponerla a disposición de la ciudadanía, de los reutilizadores, de las empresas, infomediarias, en fin. Eso lo tenemos claro. También tenemos claro que toda la información posible, contra más información, mejor. Porque, aunque pensemos que no toda la información es útil, siempre hay algún sector que le puede ser útil una información que a nosotros nos pueda parecer totalmente absurda, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues es importante la información, como digo. Pero es importante... Solo dar información no es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, la información hay que darla de una manera efectiva. ¿Qué significa esto? Pues que la información tiene que ser reutilizable, tiene que estar dada en formatos pues que la gente efectivamente pueda aprovecharla y pueda con ella hacer otras cosas, ¿no? Vale. Y para nosotros no hay una sola manera más efectiva de difundir la información. Tenemos distintos usuarios, distintos receptores de información. No podemos obviar que hay mucha gente que va a seguir viendo la información en los portales de la Junta de Andalucía, ¿no? La información de la Administración, de qué hace, de cómo lo hace. Luego ese elemento nunca podemos obviarlo. Pero, y de hecho, eso lo vamos a tener y lo vamos a seguir dando. Sin embargo, vamos a dar también información a través de RSS, a través de las redes sociales, porque son mecanismos de difundir información. Pero también vamos a trabajar en difundir esa información a través de datos abiertos con los formatos pues más libres posible y si podemos ir añadiendo información semántica y podemos conseguir que esa información además pues esté enlazada a través de catálogos que sean comunes entre distintas organizaciones, pues facilitaremos la reutilización, facilitaremos la interoperabilidad de la información entre administraciones y empresas. Para nosotros difundir toda la información que hay en la Junta pues es un reto muy importante. La Junta tiene pues
ya os podéis imaginar, información de todo tipo y en todos los sitios posibles y en todos los formatos habidos y por haber. Entonces, es un problema complejo y que requiere, por tanto, de un esfuerzo grande en el que intervienen, sobre todo, un trabajo de organización, es decir, de tener personas dedicadas al proyecto, implicadas en esto, que ayuden a que toda la información desde las distintas fuentes donde se encuentra pues pueda llegar de una manera pues útil para ser publicada, para ser visualizada o para ser reutilizada. En ese sentido, nosotros hemos visto la información o la forma de trabajar en lo que consideramos un modelo de presencia en Internet de la información a través de dos capas. Las fuentes de datos están en el universo, digamos, de la Junta de Andalucía, está en gestores de contenido, está en sistemas de información, está en cualquier tipo de base de datos. Los responsables de la información son unas determinadas personas que son las que alimentan esa información y la mantienen actualizada. Y por medio nosotros creamos una capa que es ICMS, que lo que permite es que esa información navegue, digamos, o sea trasladada a la zona de presentación, tal y como decida el responsable de la información. Y siempre lo que vamos a publicar es información desde la fuente. Nunca es manipulada por medios, sino que siempre está actualizada y es el responsable de la fuente el que nos la da. Entonces, para nosotros la capa de presentación pues es, como podemos ver ahí, pues el portal de la Junta de Andalucía, el portal de datos abiertos, las redes sociales, en fin, servicios de participación y cualquier movilidad, en fin. Por último, el tema técnico para nosotros, pues, digamos, el problema que menos nos preocupa. Ya tenemos ICMS, es un proyecto que lo tenemos ya maduro. De hecho, con ICMS actualmente alimenta al portal Junta de Andalucía y lleva como ya algo más de un año funcionando, de manera que el gestor de contenidos le traslada la información a través de ICMS a la capa de presentación del portal, que es Cucún, y se la traslada en unos formatos basados en una especie de tipo RDF con información semántica. Ahora mismo esa información, lo que vamos a ir haciendo es que todas las fuentes se vayan incorporando a este sistema para poder tener todos los datos semantizados. Y bueno, esto es un trabajo, pues, evidentemente, que va a tener, pues, una duración, pues, bastante larga, porque vamos a ir poco a poco introduciendo más fuentes de datos a través de este sistema. Y para eso, precisamente, para ir consiguiendo, digamos, más adeptos a este sistema, pues, con el que conseguiríamos llegar a las 5 estrellas de Tim Berners-Lee, pues entendemos que es un reto más organizativo que técnico. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Cristina. Desde luego que, bueno, una iniciativa interesante y desde luego ambiciosa. Emilio García, representante del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Tienes la palabra. Adelante. ¿Tienes ahí el micro? No hace falta que compartamos hoy. A ver si no. Esto. Casi que me voy a levantar. No, no me gusta, pero si no va a ser un poco complicado.
Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias a W3C por haber organizado esta sesión, como comentaba Carlos, una sesión de amigos, porque bueno, pues todos más o menos nos conocíamos previamente de lo que es la comunidad de Open Data, que en España es particularmente activa. La presentación que voy a hacer trata de, bueno, enmarcar un poco lo que es el nuevo impulso a la reutilización que en la Administración General del Estado supone el Real Decreto 1495/2011, que desarrolla la Ley de Reutilización de la Información Pública para el sector público estatal. Acotar que es para el sector público estatal, pero que es un Real Decreto que es perfectamente reutilizable por cualquier administración que quiera utilizarlo y que tiene unos aspectos que son bastante novedosos dentro del ámbito europeo que iremos viendo. Bueno, lo primero, he tratado de hacer la presentación, si me he portado bien, y he tratado de responder al W3C y plantearla en forma de preguntas y respuestas. Me parecían pocas las preguntas que planteaba el W3C y entonces he puesto alguna más sobre la mesa para el debate posterior. La primera es que es la reutilización. Esta es una transparencia que probablemente en un entorno como el que estamos aquí porque todo el mundo conoce lo que es la reutilización. Existe una serie de información que las administraciones públicas producimos y recopilamos y custodiamos, y el objetivo es ponerla a disposición de terceros para que, de acuerdo a lo que es el marco legal, a la Ley 37/2007, puedan utilizarlo personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales. La razón por la que he puesto esta presentación no es por la parte de arriba, sino por la parte de abajo. A raíz de la publicación del Real Decreto, hubo unos ciertos comentarios y debate en la red sobre si este es un Real Decreto que es de reutilización de documentos o de reutilización de datos. Yo creo que si se lee el aviso legal del Real Decreto queda claro que es un Real Decreto que cubre la reutilización de datos desagregados, y además lo dice expresamente el aviso legal que se incluye dentro del Real Decreto. Se dice claramente que cubre también los datos en sus niveles más desagregados o en bruto. Otra cosa es que los datos en bruto ahora mismo existan. Como bien comentaba antes Cristina, la prioridad ahora mismo probablemente en todas las administraciones es poner datos fuera y tratar de ponerlos en el formato que está posible para que puedan empezar a ser utilizados. El ponerlos en bruto pues requerirá algo más de trabajo, porque la información pública, no toda la información pública es reutilizable. Existe un montón de información que generamos en las administraciones públicas, información que generamos de acuerdo a procesos administrativos, según regula la Ley 30/92 o en su aspecto electrónico la Ley 11/2007, cada una con las reales decretos que cubren el acceso. En el caso de la Ley de los procedimientos administrativos, concretamente, recientemente también se ha aprobado un Real Decreto, que es el 1708/2011, que abre bastante más lo que es el acceso a los expedientes administrativos. Incluso puede discutirse si ya no se elimina la necesidad de que alguien esté interesado o no para poder acceder a los ficheros. Yo imagino que Jorge después a lo mejor comenta algo del tema. Aparte de estos datos, también tenemos datos de carácter personal, que por supuesto están regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y lo que serían los datos reutilizables, pues serían aquellos datos que están generados de acuerdo a la misión pública de cada organismo, las estadísticas, informes, estudios, o la información meteorológica en el caso de la asociación de la Agencia de Meteorología, o aquellos datos que las administraciones públicas tienen que poner en publicar por obligación legal, contratos, presupuestos, etcétera. Todo eso forma un subconjunto de información, la información reutilizable, que la reutilización la regula la Ley 37/2007. Y en parte el Real Decreto 1495. Lo que pasa es que el Real Decreto 1495 se introduce ya ciertos principios de Open Data, apostando porque la información, y creo que literalmente lo dice así el Real Decreto, se publique preferentemente en lo más desagregada posible. Y por ello ya es un Real Decreto que introduce principios de los datos abiertos. Y dentro de los datos abiertos, pues obviamente también hay que tener en cuenta el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que define formatos, define los formatos de los documentos, define los metadatos, y que incluso está en desarrollo una norma técnica de interoperabilidad para el ámbito de la reutilización.
Tercera pregunta es ¿quiénes son los reutilizadores? Dentro del proyecto Aporta siempre hemos procurado estar bastante cercanos a los reutilizadores, hasta el punto de que hemos estado cercanos que el primer censo de empresas reutilizadoras, de empresas infomediarias, es el que hemos hecho dentro del proyecto Aporta. El censo más completo que existe está en formato reutilizable dentro de datos.gov.es y están las 230 empresas que hemos conseguido detectar, que son más que las que estaban detectadas por la patronal del sector. Este sector genera ahora mismo un volumen de 550-650 millones de euros. Probablemente haya gente que recuerde la cifra de MEPSIR, el potencial de 2.000 millones. Esto es una cuarta parte y ahí hay que hacer dos acotaciones. MEPSIR habla de volumen potencial y segunda acotación que hay que poner en contexto que son 650 millones de euros, porque a veces hablamos de millones de euros como si fuera calderilla. 550-650 millones de euros es el volumen de negocio de sectores mucho más maduros en los contenidos digitales, como pueden ser los videojuegos, o es el volumen que generan las operadoras de telefonía móvil en concepto de roaming. Por lo tanto, es una cantidad que ya es bastante respetable, es una línea base de la cual, que por fin hemos conocido, gracias al estudio que hicimos dentro de Aporta, una línea base de la que partir y de cuál es el volumen de negocio, y que trataremos de seguir analizando cómo evoluciona este volumen de negocio para tratar de introducir las palancas a la reutilización que sean necesarias. Este estudio lo repetiremos probablemente a lo largo de este año para tener una segunda edición del mismo. Este sector de reutilizadores tiene alrededor de los 5.500 trabajadores y el perfil de la empresa reutilizadora, pues yo creo que para verlo lo mejor que podemos hacer es mirar a José Luis, que es el perfil claro de la empresa reutilizadora. Tienen clientes en otros países de la Unión Europea, se dedican mayoritariamente a aspectos de negocio económico, como se dedica la empresa de José Luis, y son pequeñas y medianas empresas la mayoría de ellas. En las administraciones públicas podemos hacer cosas para ayudar a los reutilizadores. Lo mejor es tratar de maximizar la utilidad de la información del sector público, precisamente tratando de hacerlo lo más reutilizable posible. Y para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esta especie de fórmula matemática en la cual se ve el pasado de licenciado en ciencias exactas, pues trata de reflejar lo que hay que hacer. Hay que aumentar la visibilidad y la accesibilidad, hay que bajar las limitaciones que pueda haber a la reutilización y hay que dar condiciones iguales, y eso hay que multiplicarlo dando condiciones iguales a todos. Las barreras, ¿cuáles son las barreras que los infomediarios nos dicen que hay? Las barreras que los infomediarios nos han comentado y además están reflejadas también en el estudio que antes he comentado, estas eran las barreras que había antes de la aprobación del Real Decreto y que esperamos remover con el mismo, como veremos a continuación, era que, bueno, pues existía una normativa, pero no tenían a quién acudir a la hora de plantear sus demandas de reutilización. Que existía una cantidad razonable de información, pero que darla a conocer era uno de los huecos, una de las lagunas que teníamos. Y que si bien la información la consideraban de calidad, las licencias bajo las cuales podían utilizar esta información no estaba lo suficientemente clara. Todo ello nos daban una nota media de 2,83, con lo cual todavía tenemos sobre 5, con lo cual tenemos un amplio campo de mejora que esperamos seguir progresando. Y para ello, en parte, se aprobó el Real Decreto 1495-2011. Bueno, ha quedado un poco la transparencia, pero bueno. Este Real Decreto, que fue un Real Decreto que además sometimos a consulta pública en sus borradores, es un Real Decreto en el que ha intervenido la comunidad de reutilizadores, ha intervenido administraciones públicas que nos dieron comentarios. Pues es un Real Decreto que se aprobó en octubre de 2011, un año después de que se aprobara, de que en el Plan Avanza 2 se incluyera como una de las acciones el desarrollar este Real Decreto, y que trata de atajar esas barreras, 3 barreras básicas que nos indicaban los infomediarios. La primera barrera, la falta de clarificación de responsabilidades. Se da una autorización generalizada de reutilización obligando a que se justifiquen las excepciones. Se obliga a las administraciones públicas dentro del sector público estatal
a comunicar qué información es la que está disponible. Se introduce una figura de responsable de reutilización en los ministerios y organismos, luego hablaré un poco más. Y lo de abajo era así, que definíamos una estructura de gobernanza dentro de la Administración General del Estado para la reutilización. La segunda barrera también la tratamos de atacar y tratamos de hacer la información pública más accesible, dando un marco legal al catálogo de información pública, al datosgov.es, que también abrimos en su versión beta en octubre. Y establecemos la obligación de mantener ese catálogo actualizado a los organismos públicos. Además, tratamos de hacer esa información más accesible con una norma técnica de interoperabilidad que está por desarrollar y será parte del Esquema Nacional de Interoperabilidad, en el cual se ayude a los infomediarios a localizar la información. Básicamente es lo que se va a tratar de conseguir y a tratar de que los organismos públicos la ofrezcan de tal manera que sea automatizable su tratamiento. Y finalmente incluye un aviso legal de condiciones de reutilización, que, como indico en el tercer punto ahora, es en realidad una licencia de reutilización donde permitimos, sin ninguna condición, que sea reutilizar la información, salvo pues lo típico, correcto uso, etcétera. Evidentemente, cada organismo público puede establecer una licencia que no sea la licencia estándar, pero esta licencia que no sea estándar no es fácil establecerla. Tiene que ser una licencia que se apruebe por orden ministerial, etcétera. Es decir, requiere un procedimiento administrativo que está orientado a evitar precisamente que se escapen de utilizar la licencia estándar. Y finalmente, bueno, lo típico también, que es una licencia que trata de ser respetuoso con la propiedad intelectual, y quiero también resaltar que el tema de tasas y precios queda fuera del Real Decreto. Y queda fuera del Real Decreto porque ofrecer información pública es un servicio público y existe una ley que es de rango superior al Real Decreto, que es la que regula las tasas y precios de los servicios públicos. Este Real Decreto es un Real Decreto que no es solo responsabilidad de las Secretarías de Estado que promovemos el proyecto Aporta el hacerlo realidad. Nosotros tenemos la obligación, tanto la Secretaría de Estado de Administración Pública como la de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de poner ese catálogo en marcha y tratar de ayudar a los organismos públicos a que pongan información. Pero dentro de cada organismo público tiene que haber una figura que es el responsable de RIS, que en los ministerios es el subsecretario o en quien delegue, que es a quien hay que remitirle qué dudas y qué quejas y sugerencias se tiene sobre la información que es reutilizable. Es también lo que está obligado a informar qué información está reutilizable, por lo cual además tiene fácil porque es el responsable de la sede electrónica y de la web del Ministerio. Y es el que está obligado a hacer un plan departamental de medidas que también está previsto dentro del Real Decreto. Finalmente, en tercer lugar, se ha creado, como comentaba antes, una estructura de gobernanza de la reutilización en la Administración General del Estado. Esa estructura de gobernanza de la reutilización se ha articulado a través del Consejo Superior de Administración Electrónica, que es el encargado de coordinar los aspectos técnicos y es encargado de publicar un informe anual del estado de la reutilización. Y finalmente, obviamente, también es responsabilidad de los órganos competentes para autorizar la reutilización, es decir, quienes tienen la información. Quienes tienen la información deben autorizarla, deben publicarla, deben cooperar con los responsables para divulgarla y además tienen la obligación de ayudarnos a las secretarías de Estado que coordinamos este proyecto a mantener el catálogo. Voy acabando. Y además, una cosa que sí que es importante es que esa responsabilidad, falta alguien aquí, que es precisamente todos los reutilizadores y todos los ciudadanos. El Real Decreto establece un derecho y el conseguir un derecho y exigir un derecho es responsabilidad de todos. Hemos articulado una serie de instrumentos para hacer realidad el Real Decreto, hemos creado el portal, unas guías de aplicación, vamos a establecer un servicio telemático para ayudar a los organismos a hacer realidad el Real Decreto. Y el catálogo lo hemos desarrollado en colaboración con la Fundación CETIC. Y finalmente, esto es un cambio de cultura por el cual estamos pasando por diversas fases. La fase final, obviamente, es tratar de integrar
en los procesos administrativos, como comentaba antes Cristina, el hecho de publicar los datos, que eso sea ya algo que se haga por defecto, porque el objetivo final es que toda la información esté abierta por defecto y cualquier excepción tenga que ser justificada, como pues la comisaria de la Unión Europea de Seguridad de la Información dijo en un discurso casualmente unos días antes de que se aprobara el Real Decreto. Y bueno, mis datos de contacto antes de que Carlos me corte. Y el mando. ¿Tienes micrófono? ¿No lo quieres compartir? Bueno, muchas gracias, Emilio. Desde luego que el Real Decreto pues plantea unos retos importantes, muy necesarios, y a ver cómo se va implementando, ¿no?, que es la historia. Bueno, a continuación Alberto Ortiz de Zárate, Gobierno vasco, pionero también del Open Data. Y yo aquí ya voy lanzando, nos vas a contar, pero cosas que son importantes en todo lo que tiene que ver con el Open Data, pues uno está el tema del diálogo. Hemos hablado que, lógicamente, esto funciona si hay oferta de datos, si hay demanda de datos. Entonces, bueno, hablemos también de cómo se va produciendo ese diálogo. Es importante el modelo organizativo, que dentro de la casa se procure abrir esos datos, la cantidad, la calidad. Para empezar, se me oye, ¿no? Sí. No vengo a hablar de mi libro, es decir, no voy a hablar de Open Data Euskadi. Empezaré por decir que es un portal ya abierto desde abril de 2010, que tenemos más de 1.800 conjuntos de datos, todos ellos en lo que llamaríamos la cuarta estrella, es decir, en formatos reutilizables con una URL que apunte a ellos. ¿De acuerdo? Y casi podría callarme porque lo que ha dicho Cristina es casi lo que tengo que decir yo. Te has comido todas mis ideas, pero no, las diré con otras palabras y así igual se refuerzan. Y también diré que yo he venido aquí una cosa, he venido a escucharle a José Luis sobre todo, porque somos aquí varios que tenemos fuente de datos, que las ofrecemos, pero el cliente es gente como José Luis. Y la apertura de datos, si no tiene el correlato de una reutilización de esos datos, no vale para nada, no genera ninguna riqueza de ningún tipo. Y el último apunte, antes de empezar con esto, es que quizá nuestra política de datos abiertos tiene un componente diferente de otras, y es que lo marcamos dentro de una política de gobierno abierto. Esto quiere decir que no solamente tenemos como objetivo crear riqueza y que haya gente como José Luis que haga negocio, sino que también tenemos el objetivo de la transparencia y de de comprometer a la sociedad en la colaboración, en que creen sus propias historias a partir de datos que tiene la Administración. Lo primero que hay que decir es que parece que España está liderando el movimiento Open Data. Como vemos el mapa este tan bueno que tiene CETIC, vemos muchos globitos y en España están muy concentrados, ¿no? Estamos últimamente felicitándonos por lo bien que estamos. Vale, pues yo lo que vengo a decir es justo lo contrario. Que sí, vale, en comparación con otros igual estamos mejor. Pero esto no es nada. Para gente como José Luis, esto no es nada. Hay unas pocas iniciativas ahí, 16 aparecen en ese momento, de las cuales, hombre, no voy a hacer una crítica de cada una de ellas, que además sería igual un poco feo, pero vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar desde formatos poco utilizables hasta muy pocos datos, y muy poca coherencia entre unas y otras. Ahora alguien quiere crear algo a partir de ahí, ¿y qué hace? Dice, bueno, yo qué sé, tengo la oferta pública de empleo de Cataluña y de Baleares. ¿Y del resto? ¿Qué haces? ¿Un portal de oferta pública solo de Baleares y de Cataluña? Pues no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, la primera idea que quería lanzar es que se ha hecho muy poco y hay que hacer muchísimo más. Con todo, tenemos dos ejemplos muy buenos en España, que uno es la infraestructura de datos espaciales, un poco movido por el Instituto Geográfico Nacional, en donde está prácticamente todo. Si dibujáramos los datos espaciales en España, estaría tupido. Todos hemos tenido que liberarlos, todos en un formato coherente, y con lo cual el que quiere trabajar con mapas tiene una fuente riquísima de información. Y el otro caso es el catastro, que ha hecho algo parecido y que además esos han sido un gran ejemplo de simplificación administrativa. Como ahora el pedir al catastro es una cosa fácil que haces online, se pide mucho más y el catastro gasta mucho menos en prestar el servicio. Ya no recuerdo ni qué cifras porque yo creo que decía que se gastaba en la mitad y no sé si ya está en la cuarta parte. Estamos hablando de ahorros realmente espectaculares, ¿no? Y esto me abre un poco la vía para lo siguiente que quería decir.
que es que la segunda idea a lanzar es que quizás en ese momento deberíamos orientarnos no tanto a abrir portales, que habrá que abrirlos, pero quiero decir que más importante que abrir portales, igual ahora es ponernos de acuerdo en qué conjunto de datos tenemos que liberar todos, seguido un poco lo que ha hecho la infraestructura de datos espaciales. Oye, ¿qué datos son muy útiles para la ciudadanía ahora mismo? ¿Cuáles son? ¿Qué 20 conjuntos de datos son muy importantes? Y esos 20 tenemos que poner de acuerdo en cómo se liberan, cuál es el formato, el vocabulario. Es un buen lugar, por ejemplo, para meternos a hacer semántica, porque vamos a tener todos el mismo dato y vamos a liberarlo todos, de forma obligatoria. Ahí estaríamos de verdad siendo algo más que paternalistas con los reutilizadores, dándoles materia prima de verdad, de calidad. Lo siguiente que iba a decir, ¿qué iba a decir con esto yo? Muy bien. Lo que quería decir con esta es que en ese momento histórico en el que estamos, en este año, es mucho más importante la cantidad de los datos que la calidad. Porque no hay datos. ¿Qué calidad vamos a dar a algo que no hay? Es el momento de sacar muchos y muchos datos. Hombre, hay una calidad mínima de la que no se puede bajar. Ya hemos dicho antes que PDF no vale. Bueno, pues en cuanto al nivel de las estrellas, yo creo que la tercera o cuarta estrella, no es que lo crea yo, es que me lo dicen los reutilizadores, les está valiendo para reutilizar. Claro, si tuviera la quinta sería magnífico. Pero eso pasa como en mi casa. A mí me gusta mucho el jamón 5J, pero lo compro muy pocas veces. Hombre, en la Bidult no me gusta. Compro uno de recebo y tal, que yo creo que es una calidad suficiente para quedarte a gusto. Y a veces, oye, haces una fiesta y compras el 5J. Bueno, pues aquí nos pasa un poco lo mismo. Si no tenemos datos, hay que sacar muchos y muchos datos. De vez en cuando conseguiremos tener un servicio muy interesante que lanzar con una gran sofisticación semántica y merecerá la pena sacarlo. Es más, yo pensando en un futuro, si de verdad vamos a liberar datos, y además yo creo que la obligación de la Administración es liberar datos, no tanto meternos en otras aventuras tecnológicas, quizás encontremos algún tipo de partenariado con lo privado o con lo asociativo, con quien sea, o con otros entes reguladores para lanzar linked data compartiendo entre administraciones, no cada administración hacerse su propio su bus de integración en Internet con sus datos y tal. Igual se puede hacer a nivel de España, a nivel de Europa, en donde demos ese servicio bien dado, además, ¿no? Y yo creo que es un tema candente ahora mismo. Por cierto, en la cuarta estrella del Linked Data me intentaré aclarar cuál es, porque la taza pone que es un formato RDF y en el texto pone que es que las URLs apunten al dato. Habrá que resolver eso también. Bien, lo siguiente que quería decir es que tenemos que hacer un modelo sostenible. Supongo que todos sabéis que las administraciones no tenemos un duro ahora mismo. No tenemos un duro. Cuando vienen con proyectos que cuestan más de un menor, temblamos porque igual no se puede pagar. Y sin embargo, yo creo que la información es de los ciudadanos, es un derecho. Debería ser un derecho el que tuvieran acceso a ella y tenemos que hacerlo. Bueno, pues tenemos que conjugar estas dos realidades con un modelo sostenible. Y os puedo contar el que nos ha valido a nosotros, que no sé si es extensible o no, ¿no? Nosotros pensamos que la transparencia no se practica con Open Data. Tú lo decías antes, hay muchas formas de distribuir datos. La transparencia se practica en la web de formas que mi madre lo entienda. Yo siempre digo que la piedra de toque de la usabilidad es mi madre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa información que está ahí almacenada en silos, en agujeros, en intranets, tenemos la obligación de liberarla en la web de forma que sea fácilmente buscable, entendible, lenguaje que la gente entienda, usable, etcétera. Ahora bien, ese trabajo es complicado y cuesta trabajo, ¿eh? Una vez que hemos hecho esto, el hacer una derivada Open Data es casi un subproducto y es barato. Porque si lo has hecho, por ejemplo, en XML, separando estilos de contenido, ya tienes el contenido en XML, reutilizable. Lo vas sacando a tu portal de Open Data y vas cumpliendo. Y una vez que tienes esto, es cuando se puede producir una relación ya no de transparencia, sino de colaboración. Llega un reutilizador, coge tu materia prima y añade valor a esa materia prima. Y de rebote, dependiendo del tipo de reutilización que se haga, eso trae a la sociedad riqueza, trae innovación, trae transparencia, etcétera. Yo creo que es un modelo que a nosotros nos va bien, la verdad. Con poco dinero estamos sacando mucho dato.
Y para acabar, hombre, tenemos aquí un tuit de Marc Garriga que está entre el público. Bien, eso tenía que ver con lo siguiente. Necesitamos además un marco que favorezca la reutilización. Y lo primero que hay que hacer es aplaudir el Real Decreto que ha sacado el Ministerio de, ¿cómo se llama ahora?, de Hacienda y Administración Pública. Que es un decreto valiente que pone las bases incluso para obligar a la propia Administración a liberar los datos. De hecho, estamos estudiando nosotros porque queremos imitarlo, tal cual. O sea, queremos reutilizar vuestro decreto y hacer uno propio para nuestra autonomía. Y creo que sería interesante, además, que las autonomías nos habláramos y nos pusiéramos de acuerdo en hacer algo parecido, ¿no? Eso es lo primero. Pero aún así, al decreto no le faltan cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que definir cuál es el papel que tiene que cumplir la Administración y dónde se tiene que parar. Porque si yo mañana pongo datos abiertos, ese señor monta un servicio y digo, qué buena idea, voy a copiarle el servicio y con el dinero público monto un servicio como el de él, le hago competencia desleal. Entonces tenemos que ver cuál es el papel de la Administración y a donde no llegue la sociedad habrá que llegar subsidiariamente, pero tenemos que marcar una regla de juego, porque ¿cómo animamos a la gente a invertir si no tienen la seguridad de que esa inversión va a ser estable en el tiempo? Y eso es lo que quería decir de momento. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Como vemos, pues Alberto va lanzando ya cuestiones para debate, claramente. Bueno, María Jesús, tu turno. ¿Me doy? Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecer al W3C la oportunidad de estar con ustedes, aprender, que siempre se aprenden cosas y compartir conocimientos. La presentación tiene este título, Acceso a la información pública. Yo creo que es de lo que vamos a hablar. Y lo que voy a contar, sí, va a ser un poco mi libro, porque mi libro es el que me ha dado la experiencia y el que me va a permitir decir lo siguiente. La Zaragoza.es son servicios para la ciudadanía, siempre basado en tecnologías semánticas y en Open Data. Y uno de los objetivos ha sido siempre facilitar el acceso a la información que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero también nos llegamos a dar cuenta en un momento determinado que con dar o facilitar el acceso a la información que nosotros gestionamos, que es muchísima, no era suficiente. Y también teníamos que proporcionar aquella información que le interesa al ciudadano de nuestra ciudad. Y por lo tanto yo creo que allí tenemos que jugar un papel. No solo cuando hablamos de conjuntos de datos abiertos tenemos que cerrarnos en la información que nosotros gestionamos, sino también buscar aquellos conjuntos de datos que nos están demandando la ciudadanía y facilitar la difusión en formato abierto y en formato de escrito. He puesto 3 puntos porque cuando hablamos de acceso a la información pública, hablamos de datos abiertos, etcétera, podemos hablar solo a veces de uno de ellos y creo que los 3 son muy importantes. Primero, transparencia. La Administración estamos obligados a informar cómo nos gastamos los presupuestos, qué hacemos, etcétera, etcétera. Y estamos obligados a informar de la forma que sea más usable esos contenidos, que sean más accesibles, no a los PDF, sino a contenidos que sean comprensibles. Un poco en la línea que ha comentado Alberto, y siempre decís el chiste de la madre, y también está el del padre. La información es accesible y usable si está bien la arquitectura de la información, si sigue unos estándares de accesibilidad, si está bien descrita, etcétera. Eso hará que seamos más transparentes. Otro dato importante, que lo he puesto el tercero, es la interoperabilidad. Siempre estamos diciendo que nos resulta difícil comunicarnos entre las administraciones, la central, la autonómica, la local, entre la empresa pública y la empresa privada, porque les resulta difícil entenderse a las máquinas. Si trabajamos con una metodología basada en estándares web, si trabajamos en una metodología donde los datos estén bien descritos, la interoperabilidad nos va a resultar más fácil. Y el otro punto fundamental, favorecer la reutilización de los datos. Si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a facilitar la reutilización de esos datos.
por desarrolladores, por empresas, por la ciudadanía que está interesada en combinar los datos de su cartografía de su ciudad, o mejor, qué ocurre en mi barrio, y quiere mezclar los datos de la cartografía del barrio con los datos de contaminación, con el presupuesto del ayuntamiento, en qué se gasta y que resulta que la contaminación es la que es, etcétera. Uy, que he dejado el mando, perdón. Siempre pongo esta porque me la creo. Todo es posible o todo es más fácil si hay una única metodología de trabajo basada en la utilización de los estándares. Y ha habido una evolución. Aquí he puesto los ejemplos de URIs, RDFs, etcétera, etcétera. Pero si tenemos una metodología de trabajo, si tenemos separado el contenido de la estructura del diseño, si trabajamos en estándares, la evolución de las sedes electrónicas, la evolución del acceso a ese dato, a dato abierto, a dato bien descrito, nos va a resultar más fácil, sí a la utilización de estándares. Y un poco en la línea que comentaba también Alberto y han comentado antes los compañeros, no se llega a un punto de publicar un portal de datos abiertos o no se llega a publicar datos abiertos si no has hecho antes cosas. Entonces, quiero destacar algunas de las experiencias con las cuales hemos aprendido mucho y las cuales nos han facilitado ofrecer un dato abierto, accesible y comprensible. Uno, que toda la web esté descrita con un esquema de Dublin Core. Si no tenemos descritas las páginas, nos va a resultar muy difícil describir los datos. Y allí hay que invertir mucho tiempo en describir bien los datos, semánticamente. Dos, siempre que se habla de reutilización de información, o en un porcentaje muy alto, se necesita que ese dato tenga una representación cartográfica. Y siguiendo lo que ha comentado Alberto, es importante tener una ID. Entonces, me paso aquí. Una ID que se base en sistemas en OpenGIS, en formatos abiertos. Una ID es que tiene un servicio de catálogo donde todos los datos cartográficos están descritos semánticamente, siguiendo las ISO y siguiendo a Dublin Core. Todo esto nos facilita la transparencia, la reutilización y la interoperabilidad. Y simplemente he puesto un ejemplo, pues un poco también en la línea de Alberto, la cartografía del ayuntamiento con la información del catastro, pero no solo te facilita compartir la información entre administraciones públicas, sino también te facilita compartir la información con empresas privadas como puede ser Google. Otra experiencia que es importante y que es un poco el avance de la aplicación de la semántica y de la descripción de los datos, es un servicio que dimos en el 2008, que teníamos un gran problema que sigue existiendo ahora en muchas parcelas, en muchos ámbitos. Teníamos mucha información sobre la ciudad de Zaragoza en diferentes formatos. Había que compartirla, había que facilitar su interoperabilidad y había que facilitar que cuando el ciudadano dijera o la ciudadana dijera quiero estar en Zaragoza 2 días, me interesa ir al tapeo, etcétera, etcétera, se le generara una ruta dinámica. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que describir los datos y que teníamos que elaborar ontologías. Siempre la pongo porque aprendimos mucho y ha sido una base fundamental y siempre basada en descripción de los datos, siempre basada en estándares y siempre basada en formatos abiertos. Me he saltado una de las líneas que luego lo vamos a ver cuando el catálogo de conjuntos abiertos, los canales RSS y los canales GeoRSS son fundamentales, que es también una aplicación semántica a nuestros servicios. Otro tema importante cara a decir a facilitar el acceso a la información pública, es decir, qué conjuntos de datos tenemos y en qué formatos los tenemos. Y en esto estoy con todos los de la mesa. Hay que decir todos. Si está descrito y si puedo acceder a ellos a través de SparkQL, bienvenido sea. Pero si está en CUSB, bienvenido sea. Y si está en GeoRSS, bienvenido sea. Es dar un paso detrás de otro. Pero es muy importante que les digamos a todos qué conjuntos de datos estamos publicando y que estos datos sean de calidad. Y esto es uno de los grandes problemas también que tenemos, la actualización de los contenidos. Publicar datos que no están actualizados
Y simplemente, bueno, esto mejor para el debate, está habiendo un tema muy importante que es la descentralización, y muchas empresas están gestionando servicios de la ciudad, de temas de movilidad. Voy a poner un caso que es el de las bicis, en el carril bicis en Zaragoza. Los ciudadanos nos pidieron la información de dónde estaban los carriles bici, las estaciones, etcétera, etcétera. La respuesta del ayuntamiento era que no podíamos dar esa información en conjunto de datos abierto porque habíamos descentralizado la gestión. No, lo que tenemos que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, pongo nuestro ejemplo, es cuando saquemos un pliego de condiciones técnicas que lo hemos elaborado con el Servicio de Innovación y Desarrollo, que está aquí un compañero, decir, ustedes tienen que trabajar los datos cartográficos siguiendo estos estándares para facilitar la reutilización, igual que exigimos la Ley de Protección de Datos de carácter personal. Bueno, otro tema en el catálogo de conjuntos de datos, que las URIs, que son importantes, los formatos que ya lo he comentado. Y otro tema muy importante en los catálogos es que tenemos que describir los datos. Es caro el proceso, es complejo y hay que compartir las estructuras y los vocabularios. Y en esto nos va a ayudar muchísimo también el W3C. Y se completa un catálogo de conjuntos de datos si el acceso a ellos es a través de un punto SparkQL. Bienvenido sea. Esta me la salto y pongo esta, que es una de las que siempre nos dicen. ¿Es rentable para un ayuntamiento ser Open Data? Evidentemente. Tienes datos de calidad, se reduce la reutilización. Cuando hablamos de compartir y cuando hablamos de interoperabilidad, estamos pensando entre diferentes administraciones, pero el problema lo tenemos muchas veces en casa, entre nosotros, entre los diferentes servicios. Trabajar en temas Open Data nos va a facilitar la reutilización de la cartografía, del tema de la capa de las tuberías, de los datos medioambientales, de los datos económicos, etcétera, etcétera. Desde luego, abre oportunidades de negocio. Nosotros tenemos ya la experiencia del año pasado, etcétera, de que cuando publica las fiestas del Pilar, se publica la oferta, la ofrenda, no me sale ahora, el programa de fiestas lo ofrecemos en formatos abiertos. Ha habido muchas empresas, grandes, pequeñas, que han desarrollado aplicaciones para decir qué es lo que está ocurriendo a través del móvil, qué es lo que está más cerca, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo entre nosotros mismos de que no vamos a desarrollar aplicaciones para móviles. En estos momentos nuestra gran preocupación es publicar conjuntos de datos en formatos abiertos, y cuanto mejor descritos mejor. Pero las aplicaciones para móviles que lo hagan las empresas, pero nosotros les tenemos que facilitar bien los datos. Otro tema importante es si es rentable ser 5 estrellas. Voy a pasar muy rápido. Todos estos datos son accesibles a través de .SparkQL. Hemos comprobado que las aplicaciones que se desarrollan para móviles, ¿qué formatos están utilizando todas? GeoRSS y JSON. Ninguno consulta el .SparkQL. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar la reutilización. ¿Y cómo la tenemos que fomentar? Con la formación, etcétera. Utilizar un .SparkQL no es fácil. Tienes que tener formación y tienes que tener buena documentación. Ahí tenemos que entrar todos. Tenemos que dinamizar lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Tenemos que preguntar a la ciudadanía qué datos quiere y qué aplicaciones quiere. Y evidentemente, hacerles caso. Y si los datos no son nuestros, buscar un poco la vida. Es importantísimo el marco legal, porque es verdad que uno de los grandes temas es qué tipo de licencias estamos utilizando en las administraciones. Bien, por el Real Decreto del 14 del 95. El Ayuntamiento estaba utilizando hasta ahora la licencia Color Iuris. El Servicio Jurídico nos está diciendo que nos podemos plantear un aviso legal. Hay que sacar, tenemos la Ordenanza Municipal de Administración Electrónica y estamos trabajando en un reglamento de transparencia que nos obligue al Ayuntamiento qué conjuntos de datos tenemos que publicar y en qué formatos. No vale publicar los presupuestos del Ayuntamiento de una forma que no sean entendibles. Y hasta luego ya, sí. No. Eran ejemplos de aplicaciones que se han ido haciendo en base de los conjuntos de datos que cada vez son más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Desde luego que, bueno, pues se nota la experiencia y la
en el proceso de apertura de datos, es cierto que nos falta conocimiento de los estándares para sacar ese máximo partido que nos pueden aportar. Bueno, José Luis Marín, Euralert. Emilio dice que respondes al perfil de empresa reutilizadora. Yo no sé si es al perfil de empresa reutilizadora feliz y satisfecha o de empresa reutilizadora decepcionada con los procesos de apertura de datos. A mí me da que igual más por ahí. Tú dirás, tienes la palabra. Yo creo que ni... Sí. Yo creo que ni una cosa ni otra. Ahora os cuento un poco. Más bien yo creo que respondo al perfil de la empresa activista. Vais a perdonar que me ponga de pie, pero va a ser más fácil seguir un poco el hilo de la presentación. Bueno, antes de nada, darle las gracias a W3C por darme la oportunidad de estar aquí entre toda esta banda de Open Data Warriors, ¿no? que básicamente, como habéis podido ver, pues son un grupo de convencidos creyentes dentro de la propia administración pública, que es lo que realmente hace falta para que todo esto avance un poquito. Bueno, voy a ser muy breve, voy a hablar muy poco de mi libro porque mañana tengo la oportunidad de hacer una presentación un poquito más extensa en la Open Software World Conference, en uno de los tracks. Entonces, pues bueno, ahí contaré un poquito más en detalle la experiencia de Euralert. Hoy me voy a centrar un poco en intentar responder a las preguntas que nos había planteado Carlos, y la mejor forma que se me ocurrió pues fue explicar cómo usa Euralert los portales Open Data que se han lanzado hasta el momento, ¿no? Muy brevemente, pues para intentar dar respuesta a estas preguntas. Bueno, Euralert es una muy pequeña empresa que se dedica sobre todo a reutilizar información de ámbito europeo en temas de actualidad, sobre la Unión Europea, sobre las instituciones comunitarias, en temas de subvenciones comunitarias, legislación de la Unión Europea y sobre todo contratos públicos en todos los países de la Unión Europea, que es en lo que voy a basar un poquito el ejemplo que he construido. Bueno, básicamente lo que hacemos, muy brevemente, lo plantea esta transparencia. Agregamos contratos públicos de múltiples fuentes de todos los países de la Unión Europea, en principio. Entonces, pues vamos agregando desde contratos que se publican en el Diario Oficial hasta contratos públicos que se publican en ayuntamientos, para después con eso agregarlo en una plataforma, darle valor e intentar prestar servicios que ayuden a las empresas a acceder de una forma más satisfactoria al mercado de la contratación pública. Estamos muy centrados en empresas exportadoras, precisamente, que intentan usar la contratación pública como una vía para implantarse en otros países, y muy centrados en empresas de tamaño pequeño. Bueno, ¿cómo conseguimos todos estos datos, ¿no? Que es lo realmente importante para esta mesa. Bueno, los pedimos. O sea, es tan sencillo como que los pedimos. Luego, pues somos más o menos exitosos a la hora de conseguirlos, pero lo que hacemos es pedirlos. ¿Qué hacemos? Hemos desarrollado un pequeño procedimiento, ¿no? Al no haber una forma común, no hay una forma digamos, establecida de hacerlo, pues lo que hacemos es identificar al responsable de esos datos. El Real Decreto ahora en España lo facilitará. Bueno, esto lo hacemos a nivel de toda la Unión Europea, pero me voy a centrar un poco en el ejemplo español. Pedimos esos datos al responsable de los datos. Ahora el Real Decreto obligará a que ese responsable exista. Hasta el momento no existe como tal. Entonces, pues bueno, intentamos, en nuestro caso nos dirigimos sobre todo, como os podéis imaginar, a los responsables del perfil del contratante o de las plataformas de contratación, ¿no? Esa es un poquito la persona a la que dirigimos nuestra petición. Bueno, muchas veces les presentamos nuestros objetivos como parte de ese, digamos, activismo o de esa sensibilización, pues como un poquito también para ayudar. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y para qué queréis esto? ¿Qué vais a hacer con ello? ¿No? Muchas veces no por suspicacia, a veces sí, otras veces por desconocimiento. Bueno, a veces ayuda, ¿no?, a que esos datos acaben liberándose, no para nosotros, sino para todo el mundo. O sea, cada vez que conseguimos que se liberen unos datos, no son solo para nosotros, son para que estén disponibles para cualquier persona. Nosotros intentamos firmar un acuerdo, algún tipo de licencia. Hay veces hay contraprestación económica y a veces no la hay. Pero eso es muy importante para algo que ha comentado Alberto, que es la sostenibilidad. Nosotros necesitamos una garantía de que vamos a poder disponer de esos datos de una forma más o menos continua, porque nosotros después vamos a prestar servicios a los clientes. Entonces necesitamos saber en qué condiciones más o menos ciertas vamos a tener los datos. No ponemos condiciones, lo que queremos es que las que sean
estén más o menos claras. Después, cuando ya tenemos eso, lo incorporamos a nuestra plataforma y ya empiezan todos los procesos técnicos para integrarlo en nuestros productos. Bueno, ¿y los portales Open Data los usamos o no los usamos, ¿no? De estas 16 iniciativas que hay en España. Esta es la respuesta, ¿no? De las 16 iniciativas, solo hay 2, una de ellas está aquí, que es la de Alberto, que ofrece los datos en unas condiciones que nos permiten incorporarlos a nuestra plataforma. Los ofrecen de distinta manera, no los ofrecen en Linked Data, cada uno con su estructura, pero nos da igual. Eso ya es nuestra función, el encargarnos de hacer que eso sea utilizable para nuestros productos. El caso es que los datos están. Después tenemos otras 3 iniciativas, de las cuales una está aquí representada, que es María José, y otra está entre el público, que es la de Mar Garriga, que decimos que casi, no los podemos reutilizar, pero algo hay. Entonces, pues bueno, eso lo interpretamos como un paso hacia adelante, ¿no? Decimos que casi, porque en estos casos lo que están los datos es en RSS. Sí, bueno, y esta es otra pequeña cruzada que quiero empezar hoy, pero la dejo para el final. Los datos están en RSS, pero eso no siempre es suficiente. No siempre es suficiente por las limitaciones que tiene este formato a la hora de estructurar los datos. Siendo la audiencia de carácter muy técnico, no hace falta que os explique mucho todo esto, ¿vale? Bueno, el caso es que la respuesta podría ser que no usamos los portales Open Data. No nos sirven, a nosotros particularmente no nos sirven de nada, como podéis ver en ese gráfico. Entonces, como siempre que se plantea una pregunta, pues hay que dar una respuesta más o menos sencilla de comprender, ¿no? ¿Por qué creo yo que no hay más reutilización? Pues muy fácil, algo se ha dicho, pero es que casi no hay datos. Casi no hay datos que sean útiles y reutilizables, entonces es muy difícil que haya reutilización sin datos, ¿de acuerdo? Cuando se pide que se demuestre, se construya el caso del business case, de si la reutilización, si la apertura de los datos públicos es rentable o no, lo que sí está claramente demostrado es que sin datos es absolutamente imposible que haya reutilización. Eso está más que demostrado. Entonces hay que ponerle soluciones. Entonces, pues bueno, yo me atrevo a hacer una sugerencia atrevida, ¿no? al problema, y es, pues bueno, inundar los portales de datos. O sea, es algo tan atrevido, ¿no? Y tan sencillo como esto. Por favor, ya habéis construido unos portales estupendos, llenadlos de datos. En cualquier formato que no sea PDF, en cualquier formato que esté estructurado, como más fácil y más barato sea. Da igual. Quien los vaya a utilizar va a ser alguien que tenga un conocimiento del dominio de aplicación suficiente como para construir algo útil con ellos. Y por favor, escuchad a las empresas y a los desarrolladores, que son los que necesitan. Luego habrá cosas que se puedan hacer y cosas que no se puedan hacer, cosas en las que puedan colaborar las empresas y cosas en las que probablemente os puedan ayudar. Pero hay que intentar escuchar a los reutilizadores. Y sobre todo cambiar la visión sobre los datos internamente en las administraciones. Esta es la mejor definición que yo he oído, no es mía, y es que los datos yo creo que deben verse como infraestructura. Es una infraestructura de la economía digital. Son como las carreteras. Nadie duda que tenga que haber carreteras y que tengan que estar bien asfaltadas. O sea, yo creo que tenemos que trabajar para que los datos acaben considerándose infraestructura. Es un poquito la reflexión que quería dejaros para hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien, José Luis. Yo creo que esto pues nos da una visión muy realista de lo que está pasando, ¿no? Bueno, antes de dar paso al último ponente, y ya preparando los turnos de pregunta, yo sí quisiera que durante esta pequeña intervención, pues ver las manos de quien tenga interés en hacer alguna pregunta, para inmediatamente luego dar paso a las personas que vayan a hacer alguna cuestión, pero yo así ya voy viendo. Jorge Campanillas, experto en Derecho, TIC, Open Data también. Yo creo que nos vas a hablar de un tema escabroso que da mucho miedo, que son los aspectos legales y que a veces generan mucha incertidumbre, confusión, sí, y sobre todo temor. Vale. Adelante, Jorge. Bueno, no sé si tengo la presentación, pero bueno. Primero, muchísimas gracias a V3C por la invitación y personalmente a Carlos
invitarme a esta mesa. Ser el último, bueno, me imagino que al abogado lo habéis puesto el último para que ya no aburra y ya no se escape absolutamente nadie. Pues si es el primero tiene más riesgo. Aviso que tampoco voy a hablar de ningún artículo, no creo que tampoco es el momento. Ser el último también me viene muy bien, pues porque puedo decir que ya lo han dicho todos mis compañeros de mesa, y además también porque así muchas de las cosas que iba a decir ya en la presentación ya están lanzadas y ya están puestas sobre la mesa, ¿no? Emilio hacía la pregunta de si quizá en este sitio, en este evento es un lugar para responder a la pregunta sobre qué es la reutilización, y yo creo que sí, que sigue siendo el lugar perfecto para preguntarnos qué es la reutilización, para luego no encontrarnos en algunos sitios que ves una licencia Creative Commons no comercial para un sitio de Open Data, ¿no? Con lo cual quizá quedan todavía dudas, quedan preguntas y quedan formas de tener que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y también me adelanto a una de las preguntas que he visto que se me ha formulado en Twitter y de la que yo iba a hablar sobre todo en la ponencia, ¿no? Que lo hacía en este caso la iniciativa Focus, si los datos no son, de quién eran la propiedad de los datos, si son de la administración o son de los administrados. Y yo al final vengo a decir que ¿por qué vamos a preguntar de quién es la propiedad de los datos? Eso es una apropiacionismo sobre la información, que la información al final no tiene tipo de propiedad, y muchas de las veces que estamos cayendo, y gracias al Real Decreto, que desde luego ha ido más allá de lo que ya pretendía la ley, de lo que pretendía la directiva, ha ido un poco más allá, no hay que hablar de propiedad de los datos, y por eso, en cierta forma, hay que dejar aparte lo que es el tema de propiedad intelectual de lo que es la reutilización de la información del sector público, que en sí son datos que no deberían tener ningún tipo de propiedad, ¿no? Lanzado esto, en lo que ya, digámoslo así, era la parte de mi ponencia, por supuesto que la normativa, en este caso de la reutilización, pues bueno, ya también se ha mostrado, es la Directiva 2003 donde nace todo esto. Luego tenemos la Ley 37/2007, de la que se realizaron diferentes críticas, que quizá era un poco timorata sobre el alcance de la misma, y yo creo que positivamente se aprobó el Real Decreto 1445/2011, que fue realmente un paso, como hemos visto, un paso adelante, ¿no? Ahora se nos está informando que dentro de poco, en un breve espacio de tiempo, así lo establece también Natalie Cross, en que pues habrá una modificación de la directiva de reutilización. Ha habido muchas discusiones al respecto, sobre todo para la inclusión de temas de propiedad intelectual, de aspectos culturales al tema de la reutilización, y bueno, iremos viendo cómo va calando y cómo va acabando este tema, o cómo por lo menos va avanzando el tema de la reutilización, y por lo menos, sobre todo en su aspecto jurídico, ¿no? En cuanto al Real Decreto, ya Emilio también ha marcado uno de los hitos que yo creo que son más importantes. Nosotros hicimos desde el despacho hicimos una propuesta a lo que era al borrador del reglamento, ¿no? Y es que en la ley se hablaba de documento. Yo creo que eso ya estaba muy forzado en la normativa. Nadie hablaba de documentos, y lo que se estaban hablando las administraciones y quien ponía a disposición eran de datos, con lo cual está perfecto, y yo creo que es un buen paso adelante que por fin se hable en el reglamento de datos en bruto, y además eso mismo, ¿no? De datos en bruto, de información. No es un documento, no es un procedimiento administrativo, sino que tienen que ser datos en bruto. Y eso además luego nos va a dar quizá el marco para luego regularlo, ¿no? Para luego regular esa información, para luego regular esos datos, para alejarlo, como hemos comentado, de temas de propiedad intelectual. Y si en su caso, así lo hace bien el reglamento, en su caso estuviésemos hablando de algo que pudiese recabar en normativa de propiedad intelectual, pues se hiciese a través de licencias libres, o por lo menos de cesiones sin exclusividad, y de forma que cualquier persona, cualquier administrado pudiera reutilizar ese tipo de información sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? A su vez, pues por supuesto, el reglamento habla de la sede electrónica de todos estos datasets, pues tienen que estar en una sede electrónica de la administración para dar mayor seguridad a todo lo que se está publicando ahí mismo. Habla de las condiciones generales de ese aviso legal, esas mínimas 4 condiciones que tenía que tener. Bueno, en este caso pues el reglamento va una más allá, habla también de los metadatos, que se incluyan ese tipo de metadatos en lo que es la información de los datos públicos, y que por supuesto quien lo vaya a reutilizar que no modifique esos metadatos.
como así lo indica el aviso legal, la inclusión de un modelo de aviso legal, también comentaba Emilio, pues la posibilidad de creación de licencias tipo, pues bueno, que se generen licencias tipo que sirvan para la administración, pues para que al final haya una coherencia y que cada administración no utilice un tipo de diferente, bueno, en este caso la administración general, pero yo creo que, como bien ha dicho él, sirve para las demás administraciones locales o las administraciones autonómicas, pues para que haya un marco común y que los reutilizadores y José Luis pues no se vuelva loco con las diferentes tipos de licencias que puedan haber, más si cabe si encima incluimos licencias de propiedad intelectual a cosas que no deben tener licencia de propiedad intelectual en este caso, ¿no? Como digo, bueno, otro de los pasos y de los grandes aciertos pues ha sido el tema de la cesión de los documentos o de los datos que puedan tener objeto de propiedad intelectual, de que esta cesión se realice de forma gratuita y no exclusiva en cualquier modalidad y pues para cualquier tipo de utilización, ¿no? Y como digo, bueno, pues también respondiendo a la pregunta sobre la propiedad, ¿no? Creo que estamos en la sociedad del dato. Esto lo ha dejado claro, lo está dejando claro esta mesa y las ponencias anteriores. De hecho, pues Natalie Cross dijo que eso es el nuevo oro y que, bueno, pues los reutilizadores lo tendrán que reutilizar y la sociedad se tendrá que nutrir tendrá que ver que eso tiene una utilización real, ¿no? En la economía. Además, en el tema ya de protección de datos, pero también tiene que ver mucho con el tema del Open Data. Se ha hablado del Big Data, ese boom en cuanto a datos, ya sean datos de carácter personal, ya sean datos abiertos, ya sean datos de otro tipo. Pues hoy en día existe un gran número de datos y exige también una nueva regulación en muchos aspectos, ¿no? Es verdad que existe una atomización brutal de toda la información. Si este es el caso más el ejemplo perfecto de todo lo que estamos hablando, ¿no? Con lo cual también necesitamos un nuevo paradigma, una nueva regulación sobre lo que son datos. Está claro que si hablamos de datos como objeto de propiedad intelectual, pues quizá va a tener un tipo de regulación. Está claro que ya, por ejemplo, en tema de protección de datos, tampoco me quiero extender mucho, se están hablando a incluir como datos de carácter personal muchos de los datos que quizá nos tenemos que preguntar si son datos de carácter personal o no. En una ponencia de la mañana se ha hablado de datos genéticos, de datos de salud. Bueno, pues ahora también incluso el nuevo reglamento de protección de datos va a recaer sobre este tipo de datos esa condición de datos de carácter personal, con lo cual también puede exigirnos que tengamos que tener cuidado hacia el tipo de tratamiento que estemos haciendo con este tipo de información. Como veremos, al final, con todo esto lo que quiero decir es que muchas veces queremos liberar datos, se quieren liberar datos y las administraciones deben liberar datos, pero hay unas cortapisas y cierto apropiacionismo, dependiendo de quién le considera qué intereses tienen para que un dato que nos puede parecer a nosotros un dato en bruto, pues en un momento dado caiga sobre los datos de carácter personal, en un momento dado caiga sobre la normativa de propiedad intelectual y en este caso, por mucho que quieran las comunidades o las administraciones abrirlos, pues hay unas cortapisas que son grandes y que también hacen en muchos aspectos que sea, digámoslo así, que sea una forma de cortarse, si se me permite la expresión, para liberar más datos de los que realmente ellos quisieran liberar, ¿no? Por este tipo nuevo, por estas regulaciones existentes, ¿no? Así que en ambos casos hay veces que es verdad que se utiliza la normativa de propiedad intelectual pues para no publicar toda la información que tenga, porque puede estar recayendo pueden ser titulares los derechos de los datos, no se publican esos datos o pueden estar cayendo sobre datos de carácter personal, con lo cual tampoco se liberan por toda la normativa que tiene. Y también cuando preguntaba Emilio sobre el tema de qué es la reutilización o Alberto que hablaba de gobierno abierto, es verdad que mientras tengamos una exigencia, aunque el nuevo gobierno dice que en 3 meses la tendremos, que es la ley de transparencia, sí que necesitamos un derecho fundamental de acceso a la información pública para que este tema de gobierno abierto, por ejemplo, no sea solo uno de los pilares la reutilización, que está muy bien y de hecho es loable que se haya hecho así, que se haya abierto la vía de la transparencia a través de la reutilización, pero como no es el objeto único de la reutilización, de hecho no es el objeto de la reutilización la transparencia, sino que es que se pongan en valor esos datos públicos y que esos datos públicos tengan
tengan un valor económico y sean un tractor de la sociedad, sino necesitamos realmente una ley, y yo voy más allá, un derecho fundamental de acceso a la información pública para que todos los ciudadanos tengamos esa arma para obligar a la Administración a que libere ciertos tipos de datos, no ya solo por fines de reutilización, sino ya por fines de transparencia y de conocer realmente qué es lo que está pasando en esta sociedad, más allá de que luego haya reutilizadores que encima le darán un valor económico a la misma, ¿no? Entonces yo creo que también esta es una buena plataforma para exigir ese derecho fundamental y no nos quedemos solo incluso en una ley de transparencia, sino que vayamos algo más allá. Y desde luego, por mi parte, no sé si he sido muy rápido e incluso si se ha entendido lo que he querido decir, pero eso es todo lo que quería y bueno, pues abrimos el debate en ello. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ya, pero en todo caso, yo voy lanzando, ¿no? Y así luego aprovechéis también a daros un poco réplica respecto a lo que habéis dicho cada uno. Vemos muchos beneficios en los procesos de apertura de datos, esto pinta bien porque se están haciendo cosas, hay muchas barreras, el sector de la reutilización aún, desde mi punto de vista, está dormido, creo que tiene que espabilar un poco más, hace falta más cultura en cuanto al conocimiento de los estándares, ver la potencia que tienen, etcétera. Hay múltiples barreras, pero hay una que me preocupa especialmente y quisiera lanzarla ahora, y tiene algo que ver con el Real Decreto. Aunque el Real Decreto solo aplica a la Administración General del Estado y en principio no aplica a las comunidades autónomas o a las administraciones locales, pero que, como había dicho Emilio, pues podría ser aplicable, ¿no? Hay una cuestión que es que en un plazo determinado, hay un total de 18 meses, las administraciones públicas tienen que tener un plan de reutilización, es decir, tienen que decir qué van a hacer, qué conjuntos de datos van a abrir, luego tienen que abrir 4 conjuntos de datos como mínimo. Eso es lo que dice el plan, ¿no? Entonces esto implica algo que yo considero una barrera, ¿no? Que es el modelo organizativo, es decir, cómo tenemos de preparada o de sensibilizada nuestra administración hacia adentro para que realmente faciliten la apertura de datos. O sea, aquí estamos personas muy promotores de la administración, de la apertura de datos, creyentes del valor que tiene el Open Data, pero realmente somos conscientes también que existen feudos dentro de la administración que sienten esa propiedad de esos datos, ¿no? Y que realmente son los que tienen que articular que esto se produzca, ¿no? Entonces, yo quiero lanzaros un poco este tema, a ver cómo lo veis, porque creo que es una barrera bueno, que puede acelerar o dejar el proceso un poco más lento, ¿no? Entonces, luego he visto por ahí alguna pregunta ya. Entonces, si queréis, vais respondiendo un poquito a esto y a continuación voy dando palabras por ahí. Hace unos años costaba dentro de la organización que publicar los servicios, nuestro negocio, a qué nos dedicábamos. Y había que ir detrás de los servicios para ir sacando portales. Ahora ya te vienen los servicios a ti y dicen, oye, yo quiero publicar esto en la sede electrónica del ayuntamiento. En el tema de los datos abiertos estamos, que hay que convencerles, pero les está resultando muy útil. Porque si ellos tienen capas, conjuntos de datos que pueden reutilizar, los primeros beneficiados son ellos. A la organización hay que decirles, si tus datos de medio ambiente, digo los de medio ambiente, o la agenda de actividades, etcétera, están bien publicados, están en formatos adecuados, están bien descritos, es que se va a poder reutilizar y por lo tanto el primer beneficiario en la reutilización es la propia organización, es el propio ayuntamiento. Yo allí no veo... Incluso los que son sensiblemente políticos, o sea, los que tienen una sensibilidad política alta, es decir, gasto público, la contribución a la transparencia. Como a los políticos, ¿no? Que siempre... Pero en esto nos está ayudando un poco lo que está saliendo en los medios de comunicación. No queda bien no ser transparente. Entonces yo creo que lo que se está utilizando, los que nos creemos este tema, es decir, te vas a negar a que te han pedido los presupuestos municipales en un formato
y no los vas a poner. Vale, pues hay en el portal una publicación donde se publican las demandas de la ciudadanía, pone presupuestos municipales en un formato y tú no lo estás dando. Pues carta a la editorial. Entonces creo que el tema de la transparencia no está de moda, ¿no? Y eso nos va a ayudar. Sí, yo respecto a eso, vamos a ver, de lo que hemos aprendido en nuestra experiencia, diría que hay dos elementos de inicio para empezar con cualquier asunto de estos. El primero es tener la web bien hecha. Si la tienes mal hecha, te va a costar, Dios y ayuda, a sacar nada de ahí. O sea que lo único que hay que hacer igual es arreglar aquello. No te lo explica muy bien además antes. Y lo segundo es tener un liderazgo claro. Nosotros hemos tenido la fortuna de que nuestro Lehendakari es el primer convencido de gobierno abierto. No hay que tirar de él, él tira de los demás para que esto se haga. Entonces, cuando tú vas a un departamento a decir quiero tus datos, hombre, te ve a ti, pero detrás le está viendo el Lehendakari, ¿no? Y dices, bueno, pues habrá que hacerle caso no a ese piltrafilla, sino al gran jefe. Es muy importante el liderazgo en esto. Y lo quería decir otra cosa. En contra le puede parecer, al menos en nuestro gobierno, no tenemos grandes dificultades por la parte política que decís. Es decir, no quiero sacar este dato porque es sensible, sino tenemos dos tipos de dificultades. Una que es mal entendimiento, que tenemos que seguir contando y contando dentro qué es esto de Open Data, que no se entiende bien. Y luego la más frecuente es la propia arquitectura de datos. Si tus datos son papel que sale en un archivo, oye, queremos liberar el registro de cooperativas. Es que son papeles en un archivo. O es una base que tengo en un ordenador, en su disco duro, que no me fío, vamos, de lo que hay ahí. ¿Cómo voy a liberar una cosa que no es fiable? Claro, tienes razón. El primer requisito es que lo que publiques y el proceso de poner eso al día puede resultar largo y carísimo, ¿no? Y no sé si he visto antes un tuit de alguien que decía que también la empresa privada puede ayudarnos en esto. Y yo estoy de acuerdo. Se puede hacer partenariados. Oye, ¿a quién interesa el registro de cooperativas? ¿Os animáis a ayudarnos a limpiarlo y ponerlo bien? Con alguna contratación económica o con lo que sea, habría que verlo, ¿no? Pero igual también tenemos que buscar ahí el apoyo de fuera, porque la principal barrera es que sean mal los datos. Aunque, vamos, prácticamente yo creo que entre los dos han dicho todo. O sea, se necesita, en las administraciones que se necesita impulso político, basta ver quién a nivel internacional son los líderes en el sector. Son precisamente las administraciones donde el impulso político ha venido desde lo más alto. Hay que convencer de los beneficios, y los beneficios, comentaba María Jesús el caso de que antes de que ellos no hacen aplicaciones móviles. Es un beneficio, por ejemplo, que también ha entendido en la Administración General del Estado gente como Tráfico. Tráfico no encuentras una aplicación móvil que haya hecho tráfico, pero encuentras miles de aplicaciones móviles, incluso algunas bastante bien desarrolladas y gratuitas, que han ahorrado mucho dinero a la administración para hacerlo. Comentaba Alberto en la colaboración privada. Yo creo que, aparte de... A mí me gustaría que en el sector hubiera más gente como José Luis, que dijera, darme los datos en cualquier formato. Pero no solamente eso, sino que además ayudaran a que los datos estén en formatos abiertos. La administración no va a poder poner en un plazo corto todos los datos que a ti te interesen en formato abierto para desarrollar un negocio, porque es imposible, estamos en una situación económica complicada. Lo que sí que se necesita, a lo mejor, son modelos de colaboración público-privada, como por ejemplo en Italia, que hay empresas que colaboran con la administración para liberar los datos que a ellos les interesan. Y colaboran para que a ellos les interesan, porque si tú colaboras, pues esos datos son los que tú necesitas para hacer el negocio. Ese tipo de modelos son modelos que hay que comenzar a explorar, desde mi punto de vista. Yo solo quería, aunque han explicado muy bien, lógicamente nadie mejor que ellos no conoce lo que hay dentro de las administraciones públicas. Yo quería contar dos anécdotas, ¿no?, de cosas que nos han pasado y que a mí me hacen ser un poco más pesimista en el corto plazo. En dos sitios con un liderazgo muy claro, como son Reino Unido y la propia Comisión Europea, que tiene una vicepresidenta que es más friki que todos los que estamos aquí juntos, afortunadamente, y que está haciendo mucho porque todas estas cosas avancen. Bueno, pues nosotros hemos tenido que llegar al Defensor del Pueblo Europeo para solicitar un conjunto de datos que gestiona la propia Comisión Europea y que la Dirección General responsable nos lo ha negado
en repetidas ocasiones y el propio defensor del pueblo europeo no lo ha conseguido. O sea que no hemos conseguido los datos, y son unos datos tan críticos como es la ayuda de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. O sea, vamos, no creo que nadie pueda decir que eso no deba ser transparente, no, cristalino. Y no hemos conseguido que nos den esos datos. La propia Comisión Europea, que en su Open Data Strategy, una de los puntos fundamentales es liderar con el ejemplo. Lo dicen así de claro. O sea que, bueno, yo me reservo un poquito por mi experiencia y por la cantidad de recursos que nosotros hemos gastado en luchar contra eso, siendo una empresa muy pequeña. Y en Reino Unido exactamente igual. O sea, en Reino Unido, donde gobiernos sucesivos de distintos colores, a cada cual también ha sido más comprometido con todo esto, bueno, pues no conseguimos los datos de la plataforma de contratación a la primera. Tuvimos que ir a un recurso con el OPSI, que es el organismo allí, y bueno, han tenido que tumbar el portal, volver a sacar un nuevo concurso y volver a construir otro para poder liberar los datos, porque estaban sujetos a un acuerdo un poco, no me atrevo a decir de exclusividad, pero bueno, un acuerdo extraño con la empresa que tenía el portal. Entonces costó un montón a pesar de ese liderazgo. Entonces, al final, la realidad es que depende más de las personas, de los propios funcionarios, de los propios servicios, que estén convencidos. O sea, que esa sensibilización yo creo que es fundamental, el trabajo de evangelización, o como lo queráis llamar. Vale. Tenemos preguntas por ahí. Yo es que dependa de las personas, me niego. Es decir, yo creo que tendría que ser una obligación por directiva o por normativa de que se obligue a la reutilización, pero una obligación, sí, no, la ley en ese caso, la ley era timorata, no obliga. O sea, te dice que es a decisión de la propia administración el liberar o no liberar con ese tema de la reutilización, con lo cual la obligación nuestra de los ciudadanos y de los reutilizadores era que las directivas fuesen hacia la obligación de liberalización de tipo de datos. Claro, bueno, pues luego habría que discutir qué tipo de datos serían los que tienes obligados o no. Lo que pasa que, opinión personal también, no se dieron cuenta cuando se lanzó la directiva de reutilización el caballo de Troya que significaba para el tema de la transparencia. Y cuando se han dado cuenta el caballo de Troya existente en estos momentos a través de la autorreutilización para solicitar transparencia, que quizá van más por esa línea, es decir, de la de solicito ese tipo de datos, joder, espera, a ver qué le doy, no pensando quizá en que tú los puedas conseguir, es decir, sacarle un ámbito comercial, sino decir, que es que igual esto se puede volver en mi contra. Por eso yo sigo apoyando al tema de decir, bueno, vale, está muy bien, obligación en la directiva a la obligación para que realmente se utiliza, pero otro derecho fundamental de acceso a la información para que no se me escapen, si se me escapan por uno, no se me vayan a escapar por otro, y no me pongan otros escudos como la normativa de protección de datos, o no me pongan otros escudos para la propiedad intelectual, sino que tengamos en el lado de la balanza otra forma con la que atizar, y así encima el defensor del pueblo tendrá otra forma de poder acceder hacia ello, ¿no? Y si se me permite, encima, luego también en las obligaciones o tal, los casos paradigmáticos, en este caso no tanto quizá de político, pero a mí me ha causado mucha curiosidad el tema, no sé si quizá lo habéis escuchado vosotros, ¿no?, de un desarrollador que ha hecho una aplicación de Renfe, lo voy a decir así, pues dan una aplicación para iPhone, la sube a la Apple Store, y Renfe no le ha permitido, de hecho Apple, en este caso Apple la ha retirado porque Renfe se oponía al uso de su propia marca. Entonces, lo que a mí me parece perfecto es lo que ha hecho este desarrollador. Al final ha dicho, bueno, vale, en la Apple Store no va a estar, yo lo pongo en software libre en mi propio portal para que cualquiera pueda descargarse esa aplicación y al final lo tengamos también en nuestros modelos, ¿no? A esto que me viene a mí pensar que muchas veces, aunque la administración, vosotros o digamos el ámbito político no quiera sacar los datos o ponga lo que sea, al final en un sistema tecnológico como el nuestro esos datos saldrán de un lado a otro. Pues quizá mejor hacerlo positivamente, como bien ha comentado, diciéndole lo bueno que es para ellos, que al final salgan de esas formas esos datos al público en general. Muy bien, gracias. Cristina, ¿alguna? Sí. Bueno, poco más puedo aportar de lo que ya aquí se ha comentado. Lo que sí quería, bueno, nosotros, como había comentado, nuestra experiencia es muy reciente. Realmente ahora mismo solo hemos sacado unos pocos datos y somos conscientes de que esto es un problema. Es decir, que nos vamos a encontrar pues organismos, propietarios de datos, que van a ser reacios a darnos esos datos, a trasladarlos para que podamos publicarlos en datos abiertos. Entonces,
Por eso comentaba la importancia en tener un modelo organizativo que sustente todo el proyecto y, por supuesto, como ya han comentado mis compañeros, el liderazgo fundamental para empujar y para convencer. La difusión es muy importante y también decir que, bueno, las iniciativas que ya hay, todo ese conocimiento que cada vez hay más sobre gobierno abierto, sobre datos abiertos, lo queramos o no, el paso que dio Obama, luego el gobierno británico, y pues todo esto va haciendo conciencia también en la administración española, es decir, que aunque no lo quieran, que hay siempre una reacción de inmovilidad, pues el tiempo al final nos va a obligar a que todo esto pues empiece a funcionar. Gracias. ¿Funciona? Sí. Bueno, pues perdón sobre todo porque es la pregunta fuera de tiempo y estará todo el mundo queriendo comer o algo, pero bueno, aprovecho. Yo llevo muchos años trabajando con la administración pública y siempre me ha dado pena una cosa, que parece que se dispersa mucho esfuerzo en cada uno hacer la batalla por su cuenta. Y aprovechando que vosotros mismos lo habéis dicho, pues me atrevo a hacer una pregunta o un ruego o una consideración, hacerlo un poco como veáis. ¿Hay algún tipo de iniciativa que aúne esfuerzos o que esté marcando una directriz en la forma de hacer Open Data? Lo digo porque, bueno, a mí ahora mismo habéis dicho, bueno, pues convendría liberar 4 o 5 datos todo el mundo igual, o convendría liberar unas determinadas tecnologías de una determinada manera. Entonces, realmente la pregunta es, ¿hay algo andando? Si no hay algo andando, que entiendo que como es algo que se está inventando en este momento, pues no hay nada andando, aquí dejar un ruego de que por favor alguien impulse este tipo de iniciativas. No me refiero tanto a reales decretos, sino casi como un libro blanco o algo semejante. Nada más, muchas gracias. En el respecto de cómo liberar los datos, lo que sí hay andando, porque además es una obligación que viene dentro del Real Decreto y que estamos desarrollando, es una norma técnica de interoperabilidad bajo el paraguas del Esquema Nacional de Interoperabilidad que aclare un poco el tema de los formatos, cómo reutilizar, cómo publicar la información de tal manera que la localización sea sencilla y pueda automatizarse. Y eso son ya condiciones. Hay que recordar que el Esquema Nacional de Interoperabilidad es de aplicación a todas las administraciones públicas y las normas técnicas de interoperabilidad son una parte del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Eso será un paso, yo creo que va a ser un paso importante de cara a cómo se publiquen los datos. Al respecto de qué datos publicar, pues ahí, como ha comentado bien Jorge, es que hay que diferenciar entre utilización y acceso. Una cosa que también hemos tratado, yo creo, por lo menos he tratado en la presentación en nuestra parte. Una cosa es la información que existe y otra cosa es la reutilización de la información. No toda la información que a lo mejor a todos nos gustaría tienen las administraciones públicas la obligación de publicarla, o no existe o está excluida de la información que se puede reutilizar. Con lo cual, consecuentemente, al respecto de qué información hay que publicar, lo que habrá que esperar, como bien comentaba Jorge, es que exista una ley de transparencia o una ley de acceso a la información que está conveniente, que está dentro del programa de la administración actual. Entonces, no sé si eso responde a toda tu pregunta. Espera que no sé. Sí, más o menos, vamos a ver, entiendo que ese es el camino. Mi duda era ya, los marcos regulatorios tardan mucho tiempo en salir, el Esquema Nacional de Interoperabilidad tardó mucho en salir, las normas técnicas tienen su maduración. Entonces, realmente ya, pues por lo que hemos visto, hay 14, 15 iniciativas andando y muchas más que espero que salgan, aunque es una época muy mala, ¿no? Entonces, pues la pregunta va un poco al hilo de eso, si no tanto como una norma de obligado cumplimiento,
pero sí una sugerencia, o como decía Carlos hace un momento, pues si en la ley de reutilización va a salir una obligación de liberar 2, 3, 4, 5 juegos de datos, decir, pues mira, de estos 2, 3, 4, 5 juegos de datos se recomendaría que se escojan sobre estos 10, ¿no? Pero bueno, es más un ruego, ya es más un ruego. Yo con lo que me has dicho estoy satisfecho. Es que no puedes, o sea, ¿qué conjuntos de datos son los que debe publicar un ministerio o una empresa determinada, una empresa pública determinada? Es algo que quien mejor sabe, eso no podemos dentro del Real Decreto estipularlo, porque quien mejor lo sabe, evidentemente, es esa empresa pública o ese organismo público o ese ministerio, que sabe cuál es su misión y sabe qué información es la que le pueden demandar. Es difícil entrar en hay que publicar cierta información, hay que publicar esta información. Hay normas sectoriales específicas, como en el caso de medio ambiente, que han nombrado antes, creo que María Jesús y Alberto, pero en otros sectores no hay una información específica. También hay información que se está publicando y que evidentemente habrá que obligar a que el formato sea un formato determinado. Los presupuestos se publican, pero no en el formato adecuado. Espera, pero yo sí quería tomar la idea de Guillermo, que me parece muy buena. Vamos a ver, hemos aquí hablando 7, ¿cuántos estamos en la mesa? Con un grado de acuerdo terrible. He ido siguiendo un poco los tweets que ha habido, con un grado de acuerdo en la sala terrible. ¿Quién va a liderar esto? Más allá de lo que luego se plasme en reales decretos y demás, ¿quién va a liderar que hagamos esto ya? Una de dos, o lo lidera una institución pública, no sé, vuestro ministerio, Europa o quien sea, o lo lidera un grupo social, como puede ser el W3C o una asociación que se monte al efecto. Yo creo que en esa sala casi deberíamos encerrarnos, y no salimos hasta que no digamos, porque yo soy venga a ir a charlas como esta y siempre decimos lo mismo, estamos todos de acuerdo. Oye, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Yo qué sé, en el informe MEPSIR, por decir uno cualquiera, ya había una lista de conjunto de datos interesantes para su reutilización por motivos económicos. Oye, pues lanzamos esa consulta a la sociedad. Oye, de estos 100 vamos a priorizar cuáles son los 10 más importantes. Y ya que tenemos los 10, nos dirigimos a quien tenga esos datos, que serán unas u otras partes del sector público. Y digo, oye, eso es lo que hay que soltar, porque es lo que precisa la ciudadanía. Y esto tiene que venir movido por alguien. Y no sé quién va a ser el motor, porque desde una periferia no vamos a ponernos a liderar, o sí, ya no lo sé, o desde la sociedad o desde la administración, pero alguien tiene que tomar esto ya en la mano, porque seguir hablando aquí de esto tantas veces no da un poco de cosa. José Luis. Yo, al hilo de lo que dice Alberto, o sea, yo por supuesto me apunto. O sea, lógicamente, pues yo tampoco soy quien para liderar nada, pero yo lógicamente lo que yo pueda me apunto a trabajar en esto, porque yo también estoy, pues no harto, porque es una cosa que hago con gusto, ¿no? El seguir hablando de todo esto y pues contar nuestra experiencia y demás, pues porque bueno, algo se avanza, ¿no? Siempre. Pero sí que yo os propondría algo muy concreto, ¿no? A todos los que estáis aquí, porque todo el mundo puede hacer algo, ¿no? Si os habéis fijado, recordáis una de las transparencias, yo os contaba el procedimiento por el cual nosotros solicitamos los datos. Bueno, ese procedimiento, que es una cosa que nosotros nos hemos inventado, muy tonta, lo que se basa básicamente es escribir una carta a alguien pidiéndole que libere unos datos. Una carta que se mete por un registro para que tenga sensación de oficialidad, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer cualquier ciudadano, lo puede hacer cualquier empresa. Y tiene una utilidad muy concreta que yo definiría en una frase que me dijo una vez un responsable que no está hoy aquí, de de alto nivel, ¿no? En temas de Open Data en España, y es que remueve conciencias. Y es algo que en privado y que públicamente no puede exponer, pues mucha de la gente que me lo dice, y yo no puedo, lógicamente, tampoco decir sus nombres, siempre me dicen, bueno, es lo que hace falta para remover un poco las estructuras internas y tener una excusa para hacer las cosas, porque si no, pues tampoco muchas veces no podemos tener esto. Entonces, yo lo que os animaría es que penséis en los datos que os gustaría tener y os pongáis a pedirlos. Nosotros hemos liberado las cartas que nosotros utilizamos. Nosotros toda esta experiencia la estamos liberando para que la pueda reutilizar cualquiera, pues como nuestra pequeña contribución, ¿no? a todo esto. Entonces podéis coger nuestros modelos, que son perfectamente, se ajustan a derecho, y que pueden perfectamente serviros para cambiar el nombre por el conjunto de datos que a cada uno os interese y empezar a solicitarlo a todos los portales Open Data y a todas las administraciones que tengan esos datos. Y poco a poco con eso se irá haciendo pozo junto con otras iniciativas, pero es algo que tiene que partir, como se dice siempre, de arriba abajo, pero también de abajo arriba, y eso lo puede hacer cada una de las personas que estéis aquí
aquí sentadas, igual que lo hemos hecho nosotros, y nos pegamos con el defensor del pueblo europeo si hace falta, aunque seamos una pequeña empresa de Valladolid, sin ningún complejo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a hacer respuestas cortitas porque nos hemos pasado de tiempo, ¿eh? ¿Se me ve? Sí, sí. Ahora. Supongo que es por el hecho que estamos tan atrasados en muchas cosas, pero una cosa que no se ha tocado, y además esta mañana tengo la suerte de estar con unos brasileños del gobierno de Brasil, y otro tema muy importante es la calidad de los datos, que aquí no se ha hablado para nada. Y creo que aquí es donde sí afecta la parte de licencias, porque seguramente necesitamos no solamente los datos, sino que como la calidad no se puede certificar, como mucho el gobierno podrá decir, mira, yo me fío de estos datos, pero yo creo que sería muy importante saber cómo se han extraído estos datos. Es decir, la única forma que yo tengo de saber qué calidad tiene es saber qué procedimientos ha seguido para realizarlos y quién lo ha hecho, ¿no? Y poner un responsable ahí. Esta a lo mejor también sería una forma de hacer presión. No sé vosotros que estáis adentro, si publicar esta información sería útil, ¿no? Qué mal lo he hecho, porque lo primero que he comentado cuando he hablado de conjuntos de datos, que uno de los temas más importantes es la calidad de los datos. Sí, pero digo, se ha hablado poco. Se ha hecho alguna mención, pero es verdad que no es un tema que hemos... Es fundamental y evidentemente cuando se hablaba de quién es propietario del dato, etcétera, etcétera, sí que las administraciones tenemos una responsabilidad, y es que esos datos sean de calidad, que sean actuales, etcétera, todos los indicadores que te dicen que este dato es de calidad o no. Y el tema del procedimiento, yo casi creo que es mejor, Emilio. Hay temas de las licencias, con los juris que te indican de los diferentes tipos de licencias, te están diciendo cuándo consultaste esos datos, cómo obtuviste esos datos, etcétera, etcétera. Existe un marco legal. Y en el catastro hay hasta un procedimiento ad hoc para la reutilización de los datos del catastro. Pero bueno, mejor Emilio. Y por añadir una cosita, por ejemplo, nosotros verás en cada conjunto de datos que hay una ficha que lo acompaña, donde no sé si incluye todo lo que tú necesitas, pero te dice la fuente cuál es, quién es el responsable de esos datos, cada cuánto se actualiza, la última vez que se actualizó, en fin, datos que te ayudan a entender que tienen calidad y de dónde han salido. Y al respecto de la calidad, yo creo que los datos de las administraciones públicas tratan de ser de calidad. Eso yo creo que es obvio, como comentaba María Jesús. Siempre que se libera un cierto informe o se libera una estadística, detrás hay un procedimiento que trata de describirse resumidamente en una ficha, como comenta Alberto. Lo que hay que diferenciar es entre calidad y perfección. Nadie es perfecto y además puede haber errores. Y yo creo que en la depuración de los datos y en hacer que esos datos sean mejores, eso es un proceso que, como comentaba José Luis, igual que en demandar los datos, tiene que intervenir la ciudadanía. Y tiene que la ciudadanía decir qué errores son los que hay. Y yo creo que eso es básicamente un proceso de crowdsourcing. No es el llegar al tratar de mejorar esos datos. A lo mejor resulta que el procedimiento, como lo estamos calculando, es erróneo. Pero evidentemente, una vez que estén los datos fuera, las ayudas siempre son bienvenidas. Además, la propia licencia que generáis, es decir, te establece 4 obligaciones, pero una de ellas es que se diga de cuándo es la fecha, de dónde es la fuente y tal, pero eso no quita para que el reutilizador dé más riqueza, de mayor calidad a esos propios datos y libere, digámoslo así, siga manteniendo la liberación de los datos hacia el exterior. O sea, que es verdad que ellos tienen una obligación de calidad, pero también el reutilizador, si quiere incluir más información, más datos al dataset correspondiente, por la propia licencia también lo puede realizar, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas tanto en la ley como en el reglamento. Al respecto del tema de la ciudadanía, un ejemplo claro. En Estados Unidos, me parece cuando publicaron, yo creo que fue cuando publicaron el portal recovery.gov, que decían en lo que estaban invirtiendo para conseguir la recuperación de la economía, etcétera, hubo una iniciativa que no era pública, sino que era de una organización sin ánimo de lucro, que publicó un portal paralelo
diciendo en qué se habían equivocado. Esas cosas son las que faltan en este país. O sea, no hay que... Las administraciones, creo que en una presentación lo comentaba Marc Garriga, que ha salido aquí en un tuit, las administraciones no son doñas perfectas y tienen sus limitaciones, y lo que se necesita es más corresponsabilidad también. De hecho, en este sentido es por el cual quería saber la metodología. Es decir, entendiendo que nadie es perfecto, lo que necesito es saber qué metodología se ha seguido para llegar a esos datos, ¿no? Y esto es lo que a mí me permitirá saber si estoy de acuerdo o no con el dato. Lo que comenta Alberto, en casi todas se publica algún tipo de ficha o se hace alusión a bajo qué normativa se han producido. Sí, pero piensa que son datos muy heterogéneos. La estadística tiene una forma de sacarse, la meteorología otra muy diferente. Entonces, para cada conjunto de datos, para cada tipología, mejor dicho, hay una forma de actuación. Como la fuente sigue siendo, en todos los casos, como tú has explicado, la original, ¿quién hace el dato meteorológico? El Servicio de Meteorología. Ellos son los que explican luego en su web cómo llegan a esos datos, qué por ciento de científicos están siguiendo, etcétera. También es cierto que si esos datos están gestionados de manera dinámica, generalmente están más actualizados que si son formatos estáticos. Es decir, que, pues por ejemplo, en la web cerca del 90% de los contenidos son dinámicos, pero hay un 10% que no son dinámicos. Ese tipo de documentos, ese dato recogido en esos documentos, es más difícil tenerlo actualizado. Y solo quiero decir una cosa, en el tema, los reutilizadores nos ayudan a actualizar los datos. Se mejoran porque se ponen en contacto contigo. He ido a acceder a estos datos, este formato creo que es mejor este otro, o he detectado un error. Siempre tiene que haber un feedback. Tenemos que escucharnos unos a otros y mejorar. El Catastro ponía el ejemplo de que han mejorado muchísimo la información gracias a feedback con la ciudadanía. Muy bien, bueno, sintiéndolo mucho la verdad, porque esto da para mucho más, podríamos estar aquí todo el día y parte de mañana también incluso hablando de apertura de datos, pero tenemos que cortar, porque nos hemos ido un poquito de tiempo. De hecho tenemos una tarde con un montón de temas interesantes que vamos a posponer, pero estaba previsto arrancar a las 3:30, vamos a arrancar a las 4. El tiempo lo tenemos limitado en cuanto a lo que es el espacio donde nos encontramos, con lo cual os ruego que a las 4 en punto pues arranquemos, y tenemos una serie de sesiones muy importantes, muy interesantes, con temas de ejemplos, de aplicaciones en esta línea. En fin, a las 4 nos vemos. Muchas gracias a los ponentes, al público, a todos. Gracias.